Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe. Estamos hablando y haciendo una introducción general sobre estos libros que nosotros llamamos los libros históricos. Ciertamente dentro de la Biblia hebrea, nosotros les llamamos los libros proféticos, que van desde el libro de Josué hasta el final, ¿verdad?, de todos los profetas también que nosotros tenemos. A estos 4 primeros libros, en todo caso, le llamamos los profetas anteriores. Dentro de la tradición de la Biblia griega, sin embargo, le llamamos los libros históricos. Vamos a mirar un poco hoy en nuestro curso bíblico la relación que tiene este libro de Josué, que es el primer libro que nosotros estamos estudiando. Habiendo mirado el contenido, un poco la estructura, como este libro tan interesante que es la ocupación de la tierra. Decíamos que tiene también una relación muy importante justamente con los 5 primeros libros, es decir, con la misma Torá, con la ley que está viniendo y concluyendo con el libro del Deuteronomio. Y ahora entonces por eso queremos mirar de una manera especial cuál es esta relación que existe del libro de Josué con el Deuteronomio. Casi todos los autores están de acuerdo en que el libro de Josué es el que ofrece más puntos de contacto con el Deuteronomio. Es decir, hemos hablado varias veces sobre la cuestión de la escuela deuteronomista, es decir, una escuela en el sentido de que hay un grupo de pensadores que después del exilio o durante el exilio ya comienzan a pensar y a repensar su propia historia.
Y entonces van elaborando, van ordenando. Yo suelo decir, más que escribir la Biblia es un ordenar ya todos los elementos que ellos disponen, y ciertamente que después también van aplicando cosas nuevas, incluso glosas, dentro de algunos textos mucho más antiguos, y algunos que son directamente realizados durante ese tiempo, o sea, escritos durante el exilio o después del exilio. Muchos puntos entonces de contacto con el Deuteronomio, incluso más que los otros libros del Pentateuco. Ya desde el principio, la referencia que se hace de Moisés, esto implica una mirada hacia el final del libro del Deuteronomio. Decíamos que el Deuteronomio es un libro con 4 largos discursos de Moisés, a quien se le presenta también como un profeta, ¿verdad? Es el líder, el que ha encaminado a todo el pueblo a la introducción a la tierra prometida, eso que el Señor le había dejado al pueblo de Israel, o le había prometido al pueblo de Israel. Ahora nos encontramos ya frente al Jordán, y aquí se encuentra entonces Josué con todo el pueblo y que tienen que atravesar. Y entonces hay mucho contacto con todo lo que Moisés va diciendo y con todo lo que Moisés va proponiendo al pueblo. Este comienzo no se entiende plenamente por sí solo. El libro del Deuteronomio y el libro de Josué entonces están en estrecha relación, porque no entenderíamos así como comienza, ¿verdad?, el libro de Josué, así tan directamente, si es que no lo vemos en ese contacto directo con lo que ya habíamos estudiado, mirado, leído en el libro del Deuteronomio. Después de la muerte de Moisés, así comienza entonces el capítulo 1:1 de Josué. El servidor del Señor, es decir, se refiere directamente a Moisés, ¿verdad? Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué. Se dan cuenta entonces, aquí ya le está poniendo en una estrecha relación entre Moisés y Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés. Mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Es decir, le da una continuidad a todo lo que nosotros ya estuvimos reflexionando, estuvimos estudiando anteriormente en el libro del Deuteronomio. Y decíamos que el libro de Josué tiene mucha relación con este libro del Deuteronomio, más que directamente con los otros libros, que ciertamente son fragmentos mucho más antiguos incluso. Todo el Génesis, toda una historia que posiblemente ya existían ciertamente estos fragmentos, estos escritos, que luego la escuela deuteronomista, el autor sagrado, tendrá que ir agregando ciertos elementos para darle continuidad también a esta linda historia que nosotros encontramos en el Pentateuco. Ahora, el discurso de Dios que abre el libro parece una adaptación y desarrolló la relación entre Moisés y Josué. Justamente entonces, este es el discurso de Dios, porque dijo, ¿verdad?, mi servidor Moisés ha muerto. Eso está hablando Dios. Dios es el que está hablando a Josué. Ahora levántate y cruza el Jordán con todo este pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies, como se lo prometía a Moisés. El territorio de ustedes se extenderá desde el desierto y desde el Líbano hasta el gran río, etcétera, etcétera, ¿verdad? O sea, continúa. Pero la relación es estrecha con todo lo que Moisés hasta ese momento había realizado y todo lo que nosotros ahora leeremos y veremos como continuidad con Josué. También podemos mirar que se desarrolla el Deuteronomio 31 del 7 al 8. Vamos a mirar un poco lo que nosotros encontramos en el Deuteronomio 31 del 7 al 8. Dice lo siguiente: después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé fuerte y valiente, tú irás con este pueblo hasta la tierra que el Señor les dará.
porque así lo juró a sus padres, y tú los pondrás en posesión de ella. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo y no te abandonará ni te dejará desamparado. No temas ni te acobardes. Eso nosotros podemos encontrar justamente, ¿verdad? Como estábamos diciendo, como continuidad en este libro de Josué. Ustedes pueden abrir también el libro de Josué, ¿verdad? Del capítulo 1, como habíamos dicho, pero sobre todo desde el versículo 6, en que vuelve a desarrollar este mismo tema que habíamos escuchado en el Deuteronomio. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Antiguo Testamento. La iglesia de San Pantaleón en Roma está ubicada muy cerca de Piazza Navona. Se trata de uno de los lugares más importantes para la Orden de los Escolapios, ya que aquí se conservan los restos de su fundador, San José de Calasanz. Al entrar y alzar la mirada, nos recibe el triunfo del nombre de María, un impresionante fresco en el que se plasma la extensión de la labor de los escolapios por todos los continentes. También cuenta con impactantes obras como la muerte de San José o este impresionante crucifijo. Fue precisamente en esta zona de Roma donde Calasanz comenzó su labor educativa con los niños marginados, dejando boquiabiertos a más de un cardenal de la época. No era el no ver niños en la calle, sino el verlos ordenadamente caminando en filas al final de la clase por la mañana y por la tarde, acompañados de 2 o 3 religiosos y muy ordenados, incluso rezando el rosario, cantando cánticos religiosos. Eso sí que era lo que impresionaba a los cardenales, no lo que no veían, sino lo que veían. Y por eso a Calasanz le llegaron muchísimas peticiones de fundación. En el mismo complejo se resguarda esta gran reliquia, la habitación en la que vivió el santo y que está tal y como la dejó en 1648. Digamos que esa habitación es un poco como el centro de todo este edificio porque lleva el recuerdo querido de 36 años, los 36 años últimos de la vida de Calasanz, que allí vivió y allí murió. Todo es original y usado por el santo. El escritorio sobre el que solía escribir sus cartas, sus utensilios de escritura, su lámpara de aceite, grabados originales, incluso sus sandalias y hasta la cobija, con esta curiosa cuerda. Con la cuerda se comprende un hombre de 90 años, pues al final de su vida no tenía ya muchas fuerzas en las piernas y entonces pues se ayudaba de la cuerda que le colocaron los hermanos para levantarse y para acostarse sin necesidad de molestar a otros religiosos. Al lado de la habitación se ubica el Salón de las Reliquias, donde se preserva el cáliz y la patena que solía utilizar para celebrar la misa. Entre otras reliquias corporales del santo está la máscara mortuoria, única evidencia del físico del santo, ya que durante su vida no se dejó retratar. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañé. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañé. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días,
Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you, oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Eres mi necesidad, solo en ti puedo confiar. Esperaré en ti, mi Dios, sé que tú me ayudarás. Te necesito, yo te necesito, Señor, yo te necesito, mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito. So teach my song to rise to you when temptation comes my way, and when I cannot stand, I'll fall on you. 'Cause Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you, oh, I need you, and every hour I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. My one defense, my righteousness, oh God, how I need you. Mi protector, mi salvador, oh Dios, te necesito.
Y seguimos, queridos amigos, con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Josué. Y ahora estamos mirando la relación que existe entre el libro del Deuteronomio con el libro de Josué. Nosotros miramos el capítulo 31 del libro del Deuteronomio, ¿verdad? Que está en estrecha relación con este capítulo 1 del libro de Josué, sobre todo desde el versículo 6. Sé valiente y firme, le dice también aquí, es decir, vuelve a repetir esa misma expresión que ya Moisés le había dicho, ¿verdad? Anteriormente en el libro del Deuteronomio, el 31 del 7 al 8. Aquí se vuelve entonces a repetir y le dice, sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. Basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, y así tendrás éxito en todas tus empresas. ¿Se dan cuenta? Y esto continúa. Es decir, las expresiones son idénticas. Las expresiones y la idea es la misma. El hecho de ser valiente, tomar la tierra, ahora es Dios el que está hablando. Sin embargo, en el 31, 7, 8, nosotros veíamos que es Moisés, ¿verdad?, el que le está animando y le está entusiasmando a Josué cuando le dice, ¿verdad? Porque después Moisés llamó a Josué, eso dice en el 31, y le dijo, sé fuerte y valiente, tú irás con este pueblo hasta la tierra que el Señor les dará. Muy bien, ahora entonces Dios le recuerda a Josué lo que Moisés le había dicho. Y por eso entonces le dice en el versículo 6, sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, o sea, es Dios siempre, porque así lo juré a sus padres. Muy bien, basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés. Esto es entonces el primer elemento, como nosotros estamos estudiando y estamos mirando cuál es esta relación entonces que existe entre el libro del Deuteronomio y el libro de Josué. Parece que es una relación muy estrecha, así como vemos con las expresiones. Por otra parte también la formulación que nosotros vemos en el capítulo siempre, ¿verdad? 1, 3, 4, esta fórmula. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies, como se lo prometí a Moisés. El territorio de ustedes se extenderá desde el desierto y desde el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, y hasta el gran mar, el occidente. Esta es una fórmula entonces muy importante que es casi idéntica también a la que nosotros encontramos en el libro del Deuteronomio. Vamos a mirar un poco el capítulo 11. Los que tengan su Biblia siempre me acompañan. Capítulo 11, 24 al 25. Dice lo siguiente. Todos los lugares, dice, donde pongan la planta de sus pies, les pertenecerán. Y esas serán sus fronteras, desde el desierto del Líbano y el río Éufrates, hasta el mar occidental. Nadie podrá resistirles, porque el Señor su Dios sembrará el pánico y el terror en todo el territorio por donde ustedes pasen, como Él mismo ha prometido. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, tengamos en consideración, ¿verdad? La expresión es una expresión maravillosa, es una expresión muy interesante. Es la relación, ¿verdad?, entre Josué y el libro del Deuteronomio. Quiere decir que aquí la escuela deuteronomista ha metido mano, es la escuela deuteronomista entonces la que va organizando toda la Biblia, o por lo menos estos libros. Ya en otra oportunidad, en nuestro curso bíblico de los días pasados, nosotros habíamos incluso dicho que tal vez no es solamente un Pentateuco, tal vez sea un Hexateuco, ¿verdad? O sea, como una continuación. Entonces Josué entraría y pertenecería directamente a esta colección, ¿verdad?, preparada por esta escuela deuteronomista. Aunque después estaba también, y hemos reflexionado sobre el Eneateuco, ¿se acuerdan? El Eneateuco que te está hablando de 9 libros, es decir, que esas mismas expresiones también nosotros vamos a encontrar
en los otros libros. Es decir, que la escuela deuteronomista, los autores que están reflexionando, que están rezando, que están contando su historia y que están mirando todo lo que ha sucedido, el acontecimiento del pueblo de Israel mirado desde Dios, entonces se está narrando con esta misma literatura, con estos mismos lenguajes y por eso estas repeticiones. Entonces es casi idéntica esa expresión que hemos visto en el capítulo 11, 24-25. Entonces ahí Dios dice a Moisés, ¿verdad? Todo lo que pise los pies de ustedes, eso se extenderá entonces como frontera para ustedes. Y le marca incluso, ¿verdad? El desierto del Líbano, el río Éufrates, el mar occidental. Y bueno, así entonces nosotros vamos viendo una de las tradiciones, porque hay también otras tradiciones. Recordemos que tradición significa transmisión. Anilaña de tabete y entonces ya cuana epa dice inape tradición ayepa, porque muchas veces la gente dice cualquier cosa con respecto a la tradición. Y andéndica tu la con la tradición, porque tradición quiere decir transmisión. Y todo lo que nosotros somos y todo lo que nosotros recibimos por tradición. Quiera o no quieras, protestes o no protestes, sos igualmente una persona que ha nacido dentro de una tradición, porque la tradición quiere decir transmisión. La transmisión dice penderú, pendesi, tu cultura, ombohazán de va idioma bereñe, areñe, el areñe, castellano, guaraní, inglés, francés o lo que sea. Amoy de ereñe prendese, y justamente porque es la tradición, es entonces la transmisión que te han transmitido tus padres. Vayan de Caru, vayan de Ken, vayan de Yapopean, vayan de Yapomo. Y todo eso entonces es transmisión. Entonces, Yecuágena va a decir la tradición. Entonces, no digamos más cualquier huiroreí cuando decimos y hablamos de la tradición. No, ustedes viven de la tradición. ¿Y de qué vas a vivir? La tradición significa la transmisión. Es decir, los valores, los principios, los elementos fundamentales, esenciales que uno va recibiendo en su propia vida. Entonces, entonces, todo lo que recibimos como tradición, ¿verdad? Y en ese sentido también va muy unido, ¿verdad?, a lo que es la iglesia, ¿verdad? Porque la iglesia vive de la tradición. ¿Pero qué quiere decir? Comunidad no dice iglesia. Quiere decir que tu pequeña familia, que es una comunidad, vive de la tradición, es decir, te transmite. ¿Te transmite qué cosa? Y los valores que ellos aprendieron y que se va pasando de generación en generación. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria
y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Cual siervo a la corriente que sus ardores calma, así ansiosa el alma de su ventura en pos, y encuentre el agua viva que apaga sus anhelos. A ti, pan de los cielos, a ti que eres su Dios. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. Oh Dios, Eucaristía, oh Cristo, Rey de amor, a ti la fe nos guía, a ti gloria y honor. A ti gloria y honor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos en esta introducción. Y antes que nada estamos colocando, como se dice, los puntos sobre las IES. Y ahí mi lleva. Entonces, supe mantica tuta ahí, Ñande Yagueroñe.
lleva decir lo que verdaderamente el libro de Josué nos quiere transmitir como mensaje. Más aún este libro porque es la conquista de la tierra. Y esta es una de las promesas que Dios había hecho ya a Abraham, capítulo 12 del libro del Génesis, ¿verdad? Deja tu tierra y vete a aquella que yo te mostraré. Lleva en el libro de Josué la conquista de la tierra, de esa promesa que Dios había hecho a su pueblo. Por eso es, vuelvo a insistir y vuelvo a repetir, esa tradición también de algunos autores sagrados que nos hablan y que nos dicen que en realidad es un hexateuco, porque aquí recién se cumple esa promesa que Dios había hecho a Abraham, más que un pentateuco, donde tenemos el discurso de Moisés, este largo monólogo en 4 partes, ¿verdad? 4 discursos de Moisés, que luego se nos presenta y continúa realmente aquí, ¿verdad? Porque Moisés muere, ciertamente. Tal vez los primeros pensadores, los que hablan de la ley de Moisés, nos hablan de un pentateuco, entendiendo que todos los 5 primeros libros pertenecen a Moisés, en el sentido de que es Moisés entonces el que va transmitiendo, Moisés el que va contando la historia. A Moisés entonces se le presenta incluso como escritor, Moisés que pone por escrito las cosas que escucha de Dios, ¿verdad? Entonces por eso, pero esta es una tradición, esta es una forma de decir, esta es una forma entonces de darnos a entender que lo que tenemos aquí por escrito no es que escribió cualquiera, eso es lo que te quiere decir. Pero eso se llama seudónimo, falso nombre. Pero eso no está mal, sino que el falso nombre o el seudónimo es para darle entonces una fuerza a todo lo que está escrito aquí. Todo lo que está escrito te está diciendo, mira que esto es lo que verdaderamente dijo Moisés, o mejor dicho, no solamente lo que dijo, sino que lo que Moisés mismo escribió. Pero es interesante, ¿verdad? Porque con esto nosotros estamos entendiendo la fuerza de esa comunidad que reflexiona y cómo entiende que todo lo que ha recibido dentro de su historia, dentro de su contexto histórico, es elemental y fundamental para que ellos puedan continuar con esa historia de salvación. Porque quiere decir entonces que es Dios mismo el que se ha manifestado, Dios mismo el que ha escrito. ¿Por quién? ¿Por medio de quién? Y por medio de un líder. En este caso es la figura de Moisés. Moisés entonces es ese nudo esencial y fundamental, esa unión. Nosotros le llamábamos, es ese pontífice, ¿verdad? Es la unión entre Dios y el pueblo. Es entonces el que le da fuerza verdadera a todo lo que nosotros estamos leyendo y estamos reflexionando. Y ahí está entonces esta gran riqueza de lo que nosotros hoy tenemos por escrito aquí en nuestros libros bíblicos. Bueno, hay también otra tradición muy parecida con respecto a las fronteras, ¿verdad?, que tenemos de Israel. Eso tenemos que ir hasta Deuteronomio, capítulo 1, en el versículo 6-8. El Señor, nuestro Dios, nos habló en el Horeb en estos términos. Ya han estado bastante tiempo en esta montaña. Den vuelta y pónganse en camino para ir a la montaña de los amorreos y a todas las regiones vecinas, la Arabá, la montaña, la Shefelá, el Negev y la costa marítima, es decir, la tierra de Canaán, el Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Yo pongo el país delante de ustedes. Vayan a tomar posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes después de ellos. ¿Se dan cuenta? De otra forma, pero más o menos los lugares te van indicando. El mar de Occidente, el río Éufrates, el Líbano, ¿entiendes? Entonces, las montañas, entonces como límite, ¿verdad? Y eso lo encontramos en el capítulo 1 de Deuteronomio. Lo volvimos a encontrar en el capítulo 31, y así sucesivamente. Entonces, son elementos muy interesantes también en el capítulo 11. Volvimos a encontrar todos estos que se van repitiendo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir entonces que ese mismo autor o esa misma escuela que nosotros le llamamos la escuela deuteronomista es la que va reflexionando y va haciendo el famoso leitmotiv, es decir, las repeticiones continuas, como los estribillos, como que va golpeando 1 y 2 y 3 y 4, ¿entienden? Como para ir convenciendo, para que vaya entrando, para que la gente se dé cuenta y sepa cuál es
verdaderamente entonces la propuesta del autor sagrado. Y la otra propuesta que nosotros tenemos aquí como punto de contacto es aquella que nosotros separamos, según los estudios, ciertamente, en 3 puntos elementales y fundamentales. El primero es la temática y la terminología. Tenemos que mirar entonces cómo podemos conocer, ¿verdad?, esta relación que existe entre el libro de Josué y el libro de Deuteronomio. Primero tenemos que mirar entonces toda la cuestión de la temática, la cuestión de la temática, porque te habla de la tierra, te habla de los límites, entonces te da la temática. Entonces casi siempre están repitiendo una y otra vez en estos libros la misma temática. Entonces vuelve a repetir lo mismo. Entonces nos estamos fijando y centrando en la temática. Luego la terminología. La terminología es lo mismo, pero en el sentido de que ya son los términos, son las palabras, se copian. Hay palabras entonces que repiten una y otra vez en diversos lugares y en estos libros, tanto del Deuteronomio como también en el libro de Josué. Quiere decir entonces que si uno utiliza casi siempre el mismo vocabulario es porque dentro de nuestra manera de pensar, nuestro chip, nuestra forma de hablar, casi siempre repetimos también nuestros mismos vocabularios. Y esto es lo importante que tengamos en consideración, ¿verdad? Entonces, temática y terminología. Número 2 es la cuestión de los protagonistas también. Aquí entra mucho Josué y entra mucho Moisés. Y también el pueblo, ciertamente, pero lo principal es la cuestión del protagonista, del líder, el que se pone al frente. Ciertamente que entra Dios también, ¿verdad? Porque Dios interviene tanto en el Deuteronomio como en el libro de Josué. Estos son entonces los personajes, los protagonistas intervinientes en la narración. Y luego el tercer elemento es la acción. Cómo se van realizando, cuáles son los verbos que se van utilizando, casi siempre son los mismos. O sea, la relación que nosotros encontramos entre estos dos libros, el libro del Deuteronomio y el libro de Josué, es una relación muy estrecha. Vamos a mirar un poco lo primero con respecto a la temática y la terminología, cómo se presenta en este libro de Josué. En primer lugar, hay autores muy interesantes, ¿verdad?, que nos hablan y agrupan la fraseología famosa, es decir, frases que nosotros encontramos y que repiten casi siempre de la misma manera. Sobre todo las frases que pertenecen a lo que nosotros le decimos la escuela deuteronomista. Y eso vamos a mirar en 10 apartados, es decir, que hay bastantes frases muy conocidas y que nosotros también de a poquito tenemos que ir aprendiendo, conociendo. Entonces, cada vez que ñandilla leupea, cada vez que ya es yaupea, entonces esa tiene una impronta, es decir, una marca, un sello de la escuela deuteronomista. Volvemos enseguida con más ñandillara ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de ñandillara ñe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, ñandillara ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Una semana dedicada al Señor, Domingo de Ramos, en que aclamamos al Señor como nuestro verdadero Salvador. Él es el Mesías. Lo alabamos, lo aclamamos y lo recibimos porque Él será quien nos dará la ruta, la hoja de ruta para vivir como verdaderos cristianos. No es una semana de turismo, no es una semana de vacaciones. Es la semana del máximo amor. Es la semana del Jueves Santo, que significa el servicio, la entrega, el lavatorio de los pies. Es la semana de un Viernes Santo en que Jesús toma nuestros pecados, carga la cruz y va hasta el patíbulo muriendo por amor. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo que murió por nosotros en la cruz. El sábado del silencio, que con nuestra Madre María reflexionamos, miramos y entendemos lo que significa el dolor, pero que nos lleva a la explosión de la resurrección. Sábado de gloria, domingo de resurrección. Pascua, que significa el paso. Pascua, que significa dejar lo negativo para ir a lo positivo. Pascua, que significa resurrección. Y eso es mirar hacia adelante, mirar lo positivo. Dios nos regala esta gracia, este tiempo, para que seamos hombres nuevos, seamos personas nuevas, seamos regenerados por la gracia de su Espíritu durante todo este tiempo de conversión, durante todo este tiempo de reflexión y sobre todo durante este tiempo de encuentro personal con el Señor. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como Ñande Yarañé en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Aquí está mi corazón, ardiendo está en amor por ti. Puedes vivir en mí y yo viviré en ti. No te pongo condición, misericordia encontrarás. Por ti yo ya pagué cuando en la cruz vencí. Yo te amo, te anhelo, acércate a mí, te quiero bendecir. Yo te amo, te prometo que mi corazón será el cielo para ti. ¿Qué es lo que esperas? No dudes más. Mi alegría
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este libro tan importante, tan interesante, del libro de Josué. Nosotros queremos mirar un poquitito cuáles son estas temáticas, ¿verdad? Y cuáles son también las terminologías que se van utilizando. Vamos a mirar los aspectos fundamentales que se recogen en el libro de Josué. Un primero es la promesa de la tierra. Y creo que eso nosotros lo hemos entendido bien y desde el comienzo. Incluso esto lo vamos a encontrar, ¿verdad?, en Génesis. Porque nosotros decíamos que la escuela deuteronomista es la que va preparando y hace todo un discurso y hace toda una elaboración a lo que nosotros le marcamos dentro de todo lo que significa el cuadro general. Y esto es importante que sepamos, porque dentro de eso después nosotros vamos a entender cada uno de los aspectos en forma individual. Primero entonces la promesa de la tierra, que implica aquí, y es una repetición que vamos a encontrar, el exterminio de los enemigos. Entonces esto es lo primero que encontramos y es algo bastante repetitivo, el exterminio entonces de los enemigos en la conquista de la tierra. Luego el tema de la promesa aparece sobre todo en el capítulo 1, el término de la promesa, en este capítulo 1 de Josué, que vuelve a repetir, es lo que Dios había prometido, ¿verdad?, a los padres, es lo que Dios había prometido al pueblo, y entonces ahora se está realizando. O sea que el libro de Josué es la realización de aquello que Dios había prometido. Luego, también nosotros principalmente encontramos cuando se insiste en el cumplimiento de esta promesa. Entonces, por una parte, es el tema de la tierra, de esa promesa que Dios había hecho, pero sobre todo también utiliza mucho el término cumplimiento. ¿Se dan cuenta? Estas son las frases, estas son las terminologías esenciales y fundamentales que tenemos que ir también nosotros marcando. Es decir, Dios le dice, yo te prometo, ¿verdad?, de esto. Luego se cumple, es decir, el cumplimiento de estas promesas. Y luego el exterminio de los enemigos que acompaña también a las distintas conquistas. El exterminio, el anatema. Ese es un término que acompaña mucho. Ese es un término que continuamente se hace hincapié, ¿verdad? Se vuelve a subrayar. El Deuteronomio también tiene, ¿verdad?, algunos, no tan fuerte como luego nosotros encontramos en el libro de Josué. Jericó, luego la ciudad de Ai, luego las campañas del sur, las campañas del norte. Entonces, en estos lugares encontramos el famoso exterminio, ¿verdad? Hay un segundo elemento, ¿verdad? Así como en el primero veíamos la promesa de la tierra, la segunda fraseología y la terminología dentro de esta temática es la fidelidad a la alianza. Al comienzo de nuestro estudio bíblico fuimos mirando cuáles eran estos temas esenciales y fundamentales, ¿verdad? Y ahí encontrábamos esa fidelidad a la alianza. Es esencial y fundamental. Y volvemos a recalcar y volvemos a subrayar fidelidad a la alianza y la observancia de la ley. En la medida en que el pueblo observa la ley, ciertamente que en esa medida esto se cumple, ¿verdad? En la medida en que el pueblo responde al Señor, se cumple lo que Dios le había prometido. Entonces, ¿qué es lo que había prometido? ¿Con qué se había comprometido con el pueblo, verdad? Y aquí nosotros en el cumplimiento vemos, y por lo tanto dice, hay que ser fiel a esa alianza. ¿Por qué hay que ser fiel? Y porque justamente solamente en la fidelidad se puede cumplir aquello que se ha pactado. Qué interesante que es eso también ya para mirar nuestra propia vida, ¿verdad? Nuestra propia vida en cualquiera de los ámbitos de iglesia, respuesta vocacional, respuesta matrimonial, respuesta de matrimonio, respuesta de familia, respuesta de los hijos, ¿entienden? La fidelidad. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, es esa alianza que lleva siempre la observancia de la ley.
Y así nosotros desde el comienzo, en el discurso de Dios a Josué y en los dos discursos también de despedida. En el discurso entonces de Dios a Josué primero le pide esa fidelidad. La alianza solamente si ustedes son fieles, si observan los mandamientos del Señor, ustedes serán felices en esa tierra. Qué bueno que es esto, ¿verdad? Para nosotros hoy en día esto de la fidelidad. Pero tenemos que entender bien también a qué fidelidad nos estamos refiriendo, ¿verdad? La fidelidad en el ámbito general. La fidelidad significa aquella persona de palabra. Se llaman algo más, Sherú mía, abuelo mía. Entonces, hablaban mucho, ¿verdad? De la palabra dada, la palabra dada. ¿A cuándo y las cuateo firmaban de pagaré que esto, que aquello, o de volver a Guandela, hoy Purúa, o lo que sea? No, absolutamente. Y para ellos era luego, no sé, los máximos, las palabras, te di mi palabra, ¿verdad? Entonces, claro, uno entiende también ahí en ese significado profundo, ¿verdad? De lo que es el seguimiento, de lo que es el entendimiento luego de este camino hacia el Señor. Porque eso es lo que en el fondo está pidiendo esta escuela deuteronomista. Ellos tienen una experiencia de una infidelidad total, ¿verdad? Del hombre, del pueblo hacia Dios. Es Sarai Peñan de Yaran. Y sí, pero ya por no. Vea entonces el libro de Deuteronomio, la escuela deuteronomista le está echando en cara y le está diciendo, atención, si nosotros queremos caminar de acuerdo a lo que el Señor nos promete, de acuerdo a aquello que nosotros queremos conquistar y conseguir, porque el Señor nos ha prometido y nos lo dará, pero en la medida en que seamos fieles y observantes. El tercer tema es el tema de la idolatría. La idolatría aquí adquiere una importancia capital en los discursos finales, con matices ciertamente. Esto es esencial también que nosotros tengamos en consideración. Y esto me parece que en un momento tendremos que estudiar de una manera muy especial, ¿verdad?, sobre la cuestión de la idolatría. Porque lastimosamente con muchas de las influencias protestantes, nosotros al final vamos por las ramas y no vamos a lo esencial y fundamental. Es como Pilatos que se lava la mano. Nos lavamos la mano simplemente diciendo que la idolatría es una estatuilla o la idolatría es un cuadrito que tengo ahí de un santo. Pero eso es la idolatría. Y no, la idolatría es mucho más que eso. La idolatría es verdaderamente ir detrás de otros dioses, de la plata, del poder, del placer y miles de otras cosas que nos desvían nuestra atención de Dios. Bueno, queridos hermanos, vamos a seguir reflexionando sobre estos elementos fundamentales y esenciales que el libro de Josué nos va presentando. Por el día de hoy nos despedimos de nuestro curso bíblico. Que el Señor les bendiga a todos, les ilumine, les acompañe. Y yo les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.